del Salmo 91 y reflexionábamos en ese salmo. Les invito a todos a seguir reflexionando en ese salmo después de terminada esta reunión. Dios es omnipotente. Un cristiano poco a poco va creciendo en el conocimiento de Dios y va descubriendo progresivamente la omnipotencia de Dios. Como la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es perfecto. Poco a poco el creyente va descubriendo cuán grande, cuán eminente es nuestro Dios. Y entre más descubres su grandeza, ¿qué sucede? Más confías en Él. Amén. Entre más descubres lo eminente y perfecto y grande y glorioso que es Dios, como ese hermoso himno que entonábamos, nombre glorioso, alfa y omega, eterno yo soy, creador omnipotente, rey de los siglos, el gran vencedor, como ese hermoso himno, entre más vas descubriendo su grandeza, su gloria, poco a poco va aumentando tu confianza en Él, tu fe. ¿Ves? Yo elijo cada vez más habitar al abrigo del Altísimo. Cada vez más. Hermanos, no porque estoy pensando en un beneficio terrenal. Sin duda tengo muchos beneficios terrenales que Dios me da porque Él es bueno. Porque Dios suple nuestras necesidades sin que lo merezcamos. Porque Dios es misericordioso. Porque nos ama con un amor misericordioso y compasivo. Pero mayormente yo elijo vivir bajo la sombra del Omnipotente porque Él me mostrará su salvación. Versículo 16. Sigan leyendo, por favor, en casa y meditando el Salmo 91. Pero decía hace un momento, Él te librará, versículo 3, la segunda parte, de la peste destructora. Sí, hermanos, pero también Él envía la peste destructora, como leíamos hace un momento, les compartía el anécdota de Números capítulo 16, 41 al 50. Dios envió esa plaga donde 14,700 personas murieron. Segunda de Samuel capítulo 24, 15 al 25, Dios envió esa plaga donde murieron 70,000 hombres. ¿Qué pensar? ¿Por qué Dios envía esa plaga, hermanos? Porque Dios, podría alguien decir, porque es soberano. No, sí, pero no solo porque es soberano. Soberano es que Él es rey y Él es el que establece la ley. Soberano es que Él rige. Soberano es que Él es el supremo rector del universo. Sí, pero no es solo porque Él es soberano, hermanos, sino porque Él es justo. Justo. Y no hay nada más importante para toda la creación. Escuche, hermanos, para todos los participantes de la creación, para todos los elementos de la creación, para cada partícula que existe, no hay nada más importante que contribuir a la gloria de la magnificencia, de la gracia de su ser. Dios es el centro del universo. Hermanos, cuando alguien profana el nombre de Dios,
automáticamente se daña a sí mismo, porque fuimos creados con ese propósito. Fuimos creados para darle gloria a nuestro Creador. Yo sé que hay quienes eso no lo entienden, pero usted es creyente, usted entiende que una de las razones fundamentales de habernos creado es para la gloria de su ser. Y cuando alguien no vive para la gloria de Dios, significa que vive para profanar su nombre. El que no es conmigo, contra mí es, está escrito. Y hermanos, volverse contra Dios es desobedecer a Dios. Bíblicamente hablando, es desobedecer a Dios. Las bendiciones y las maldiciones descritas en Deuteronomio tienen una razón fundamental. Voy a ir un momentito a Levítico para compartir con ustedes algunas bendiciones de la obediencia. Levítico capítulo 26. Acompáñenme un momento ahí en Levítico capítulo 26. Salud. Dice, no harán para ustedes ídolos, ni escultura, ni levantarán para sí estatua, ni pondrán en su tierra piedra pintada para inclinarse a ella. ¿Y cuál es la razón? Preguntaría cualquier persona. ¿Por qué no debemos hacer eso? Dice la respuesta del versículo 1 de Levítico 26. Porque yo soy el Señor, tu Dios. Porque no hay Dios fuera de Él. Porque lo que Dios dice es, no puedes tratar como un Dios lo que no es Dios. Es abominación para mí. Y dice, guarda mis días de reposo. Y lo que dice el versículo 2 resuena en mi corazón. Hace muchos años que lo subrayé. Y dice, y ten en reverencia mi santuario, yo el Señor. Ten en reverencia mi santuario. Recuerde usted que santuario, hermanos, es el lugar santo. El santuario es el lugar santo y representa desde el Antiguo Testamento el lugar de la mismísima presencia santa de nuestro Dios. ¿Por qué era el lugar santo el santuario? Porque ahí habitaba la presencia de Dios, porque era simbólicamente una representación de la presencia de Dios. Pero así lo era, porque Dios quería que su pueblo entendiera y pudiera distinguir un comportamiento santo de un comportamiento profano del resto de las naciones. No porque el límite de la presencia de Dios fuera el lugar santo, no porque con un lugar se pudiera delimitar la presencia de Dios. Usted sabe perfectamente que Dios es omnipresente y eso significa que todo lugar que existe está en la presencia de Dios. Todo lugar. Dios no está presente en todo lugar está presente en Dios. No hay un solo lugar que quede excluido de la presencia de Dios porque Dios es omnipresente. Pero esto me hace pensar que yo tengo, hermanos míos, la obligación de ser reverente ante Dios en todo lugar. Todo lugar es lugar de la presencia de Dios. Y yo llevo en mi corazón una gran responsabilidad
por haber profesado la fe que tengo de manera pública. ¿Cuántos de ustedes han profesado su fe públicamente? Amén. Usted lleva como yo una enorme responsabilidad. Si usted ha dicho que Dios es su Dios, usted debe guardar reverencia con su conducta, con sus palabras, con sus actitudes, con sus pensamientos, con sus sentimientos, en todo lugar. Porque en todo lugar usted está ante la mismísima presencia de Dios. Ten en reverencia mi santuario. Es decir, el lugar de mi presencia. ¿Hay algún solo lugar que haya quedado fuera de la presencia de Dios? Y dice, si anduvieras en mis decretos, y si guardas mis mandamientos y los pones por obra, yo daré la lluvia a su tiempo. La tierra rendirá sus productos. El árbol del campo dará fruto. Tu trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera. Y comerán su pan hasta saciarse y habitarán seguros en su tierra. Y yo daré paz en la tierra. Y ustedes dormirán y no habrá nada que les espante. No habrá quien les espante. Haré quitar de su tierra las malas bestias. Y la espada no pasará por su país. Y perseguirán a sus enemigos y caerán a espada delante de ustedes. 5 de ustedes perseguirán a 100. Y 100 de ustedes perseguirán a 10,000. Y sus enemigos caerán a filo de espada delante de ustedes. Porque yo me volveré a ustedes y les haré crecer y les multiplicaré y afirmaré mi pacto con ustedes. Afirmaré mi pacto con ustedes. Comerán lo añejo de mucho tiempo. Pondrán fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Pondré mi morada en medio de ustedes. Y mi alma no les abominará. Y andaré entre ustedes. Yo seré su Dios, ustedes mi pueblo. Yo, el Señor su Dios, que les saqué de la tierra de Egipto, para que no fueran siervos de ellos. Rompí las coyundas de su yugo y les he hecho andar con el rostro erguido. Pero, si no me oyen, ni obedecen estos mandamientos míos, si desdeñaran mis decretos y su alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando mis mandamientos, si ustedes invalidan mi pacto, yo también haré esto. Enviaré sobre ustedes terror, extenuación, calentura que consuma los ojos y atormenten el alma. Sembrarán en vano la semilla, porque la comerán los enemigos. Pondré mi rostro contra ustedes. Serán heridos delante de sus enemigos. Versículo 18. Y si aún con estas cosas no me oyen, yo les volveré a castigar 7 veces más por sus pecados. Voy a quebrantar la soberbia de su orgullo
y haré su cielo como un hierro, la tierra como bronce. Es decir, no lloverá, se va a endurecer el cielo. Su fuerza se consumirá en vano, porque la tierra no dará su producto, los árboles no darán su fruto. Y si anduvieren conmigo en oposición y no me quieren oír, yo añadiré sobre ustedes 7 veces más plagas según sus pecados. Otra vez pregunto. Sí, qué hermoso leer en el Salmo 91. Él te librará de la peste destructora. Pero hermanos, Dios también es el que manda la peste. Dice, enviaré contra ustedes bestias fieras que les arrebaten a sus hijos, destruyan su ganado, reduzcan en número, sus caminos sean desiertos. Y si con estas cosas ustedes no fueran corregidos, sino que anden conmigo en oposición, yo también procederé contra ustedes y les voy a herir aún 7 veces por sus pecados. Y sigue, versículo 27, si aún con esto no me oyen, sino que proceden conmigo en oposición, insiste con esa frase, dice, yo procederé en contra de ustedes con ira y les castigaré 7 veces por sus pecados. Versículo 30, destruiré sus lugares altos, derribaré sus imágenes, pondré sus cuerpos muertos sobre cuerpos muertos de vuestros ídolos, de sus ídolos, y mi alma les abominará. Verso 31. Haré desiertas sus ciudades, asolaré sus santuarios, y no oleré la fragancia de su suave perfume. Es decir, ofrendas no aceptables por parte de Dios por la desobediencia. Verso 33, los voy a esparcir entre las naciones. 34, la tierra gozará sus días de reposo, los días que esté asolada mientras ustedes estén en tierra de sus enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo, todo ese tiempo. Pero vean esto, hermano. Dice, verso 36, y a los que queden de ustedes, ahí habla de un remanente, dice, infundiré en sus corazones cobardía. El sonido de una hoja que se mueva los perseguirá. Caerán sin que nadie los persiga. Verso 38. Perecerán entre las naciones y la tierra de sus enemigos los consumirá. Y los que queden de ustedes decaerán en las tierras de sus enemigos y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Verso 40. Y confesarán su pecado y el pecado de sus padres. 41. Entonces, al final, se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, Isaac, Abraham, al final del 42, y haré memoria de la tierra. 43 a la mitad. Y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, porque menospreciaron mis ordenanzas y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, dice el Señor, 42, 44, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo el Señor soy su Dios. Antes me acordaré de ellos por el pacto antiguo, cuando los saqué de Egipto para ser su Dios, yo el Señor.
lo que vemos claramente, mis amados hermanos, es que Dios es justo. Si nosotros profanamos su nombre, justo es que seamos castigados. Dios nos llama a obedecerle y nos llama con amor y nos atrae a su presencia ofreciéndonos bendiciones hasta que sobreabunden. Si con esto no acudimos a su llamado, sino que elegimos la idolatría al profanar su nombre, Dios promete castigarnos, pero castigarnos con un propósito. Otra vez, no es el hombre el que está puesto en el centro de los propósitos de Dios, hermanos. Perdónenme que lo diga con esa franqueza y claridad. No es el ser humano, no es el hombre el que está puesto en el centro de los propósitos de Dios, sino es la gloria de su ser. Dios mismo es quien está en el centro de sus propósitos. Por eso Cristo Jesús enseñó a sus discípulos a orar así. ¿Cómo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre glorioso que tanto ha sido profanado en la tierra. Santificado sea tu nombre. El centro de todos los propósitos de la obra de Cristo es santificar el nombre de Dios, salvando a su pueblo, salvando a su pueblo. Cristo santificaba el nombre de Dios al morir como un cordero en expiación por nuestros pecados. Él se convirtió en la propiciación de nuestro perdón. Cristo Jesús murió bajo la ira del Padre. Dios castigó a su pueblo en la persona de Cristo. Y los que creen en Cristo y abrazan ese sacrificio, reciben el perdón de Dios, la paz con Dios, la reconciliación con Dios, para vivir de las bendiciones que Dios promete para la eternidad. Pero hermanos, el ejercicio no acaba. Dios aún a su iglesia promete castigarle como un padre fiel, porque Dios, como el buen padre, al hijo que ama lo castiga. Así es nuestro Dios, porque el castigo, sabemos, pues obviamente no nos causa alegría. Sin embargo, ¿qué produce? Fruto de justicia a los que en ella son ejercitados. El castigo purifica el corazón, dice la Escritura. El castigo purifica el corazón. Dios no nos manda un castigo porque Dios disfrute castigarnos. Nadie piense de esa manera, por favor. Dios no disfruta castigar al ser humano. Dios no disfruta los sufrimientos del hombre. Dios no disfruta que las personas se enfermen, que las personas sufran, agonicen en sus enfermedades o mueran. ¿Dios no disfruta eso? Claro que no. Dios se duele. Ustedes leyeron conmigo ahí en 2 de Samuel cómo Dios se dolió profundamente. Una mala traducción del hebreo es que Dios se arrepintió. No, es mala la traducción. Shub no es arrepentir. Dios se dolió profundamente y decidió detener aquella pestilencia, aquel castigo que había enviado por medio de un ángel. Dios decidió detenerlo porque se dolió. A Dios le duele ver el sufrimiento del hombre. Pero escúcheme, hermanos, aún así, aunque le duela a Dios el sufrimiento del hombre, Dios sigue poniendo la gloria de su ser por delante, antes que cualquier criatura. Así sigue siendo. Y entonces, aunque le duele, Dios promete castigar. Ahora, Dios va a dar un juicio, eso es diferente. Un juicio al que muere en la idolatría sin arrepentirse. Está escrito a lo largo de toda la Escritura.
Al final lo vamos a recordar con una lectura del libro de los Hechos. Pero, hermanos, Dios castiga a su pueblo. Dios castiga incluso a los miembros de su iglesia. Sí, Dios castiga actualmente a su iglesia. Dios trae castigos al creyente, a sus hijos amados. ¿Con qué propósito? Otra vez, como está escrito, el castigo purifica el corazón. Como un buen padre sabe que un hijo que está rebelde, que está contumaz, si no recibe un castigo del tamaño de su rebeldía, no va a quitarle la rebeldía. Pero leemos aquí que Dios lo hace. Leemos en Levítico capítulo 26 que Dios a través de todos esos castigos iba a ir guiando al pueblo por etapas. Si persistes, pueblo, si persistes en oponerte a mí, a mis mandamientos, si insistes en tu idolatría, si insistes en tu pecado, 7 veces más te castigaré. Todo lo necesario, vemos en Levítico capítulo 26. Hasta que confieses, versículo 40, es el versículo central de todo esto que he leído. Levítico capítulo 26, versículo 40, hasta que confieses tu iniquidad y la de tus padres. Versículo 41 al final, te humilles en tu corazón incircunciso y reconozcas tu pecado. Entonces yo recordaré mi pacto con Abraham, Isaac, Jacob. 43 al final. Te someterás a mi castigo y yo no te desecharé. No invalidaré mi pacto porque yo soy tu Dios. Para eso te elegí, para ser tu Dios. Este es un mensaje optimista, hermanos. Amado hermano, este es un mensaje, no es pesimista. Hablar de las advertencias que Dios nos da acerca del pecado y la idolatría. Eso no es pesimista, eso es optimista. Porque Dios está diciendo, mi deseo es bendecirte. Es mi más grande deseo bendecirte. Ahora, la humanidad entera, hoy, en el año 2020, en el mes de junio, está padeciendo una pandemia donde hay un grandísimo riesgo de contagio. Aumentan los contagiados día con día y aumentan las personas, se multiplican las personas que mueren por esta enfermedad de COVID-19. A lo largo de todo el mundo está pasando esto. Está pasando aquí en nuestra ciudad también. Está pasando en nuestras colonias. Ya personas cercanas a nosotros, muy amadas, también se reportan ya enfermas. ¿Qué pensar de esto? Hermanos míos, no dejemos a Dios al margen de esto que está pasando. Dios es Dios, el mismo de ayer, hoy y siempre. Dios sigue en su trono. Él es el Dios eterno del que hablábamos hace un momento al leer el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo le diré al Señor. La pregunta, hermano mío, ¿eso es lo que hay en su corazón? Decirle al Señor, eso nace de su corazón, decirle al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Hermanos, porque la confianza en Dios aumenta en la medida en que le conocemos. Como les decía hace un momento, ¿cuánto anhelo hay en su corazón por conocer a este Dios?
al Creador del universo. ¿Cuánto avanza su alma conociendo a Dios, reflexionando en quién es Dios, la grandeza de su ser, los atributos de su carácter, el Dios eterno, omnisciente, omnipresente, omnipotente, verdad, luz, soberano, justo, amoroso, misericordioso, que habita en luz inaccesible, santo, santo, santo. ¿Cuánto dedica usted a conocer a Dios para poder confiar en Él? Para que su corazón sienta mayor apego a Dios, para que su alma reflexione en Dios y bajen estas reflexiones llenas de confianza a su corazón y aumente su fe. Es Dios mismo el que vemos que envía las plagas, porque es Dios mismo el que habita todo el universo, y mejor dicho, teológicamente, todo el universo está en Dios. Por lo tanto, es Dios, nadie más que a Dios, a quien le debemos reverencia en su santuario, en todo el lugar donde nosotros estamos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros sentimientos, con nuestras motivaciones. A Dios le debemos reverencia. Hay tantos casos en la Escritura. Viene a mi mente, por ejemplo, Herodes. Murió de una enfermedad, comido de gusanos, por no darle la gloria a Dios. Lo hemos leído en las Escrituras. Vemos que en muchas ocasiones Dios le pidió a su pueblo hacer cuarentenas. Levítico capítulo 13, capítulo 14, Números capítulo 5, Segunda de Reyes capítulo 15, Lucas capítulo 17. Vemos que Dios mismo manda cuarentenas para que no haya mayor contaminación y contagios por causa de enfermedades como la lepra. Pero era Dios mismo el que estaba de por medio. Él era el que estaba en el centro de toda aquella circunstancia. A la vez encontramos que hubo personas que entendieron el mensaje de Dios en medio de una circunstancia tan difícil como la que este mundo hoy en día estamos atravesando. En este mundo, los seres humanos estamos atravesando con enorme riesgo de contagio en cualquier lugar. Todavía hay personas que no les cae el 20. Todavía hay personas que andan entre las demás personas en grupos familiares o sociales o de amistades o de vecinos, como si no hubieran riesgos de contagio, tomándolo a la ligera. Qué pena me da que no entiendan el riesgo tan grande. Pero lo más triste es que no se entienda el mensaje que Dios está mandando. Dios, a través de todas estas circunstancias en la Biblia, estaba haciendo un llamado a su pueblo, a los que creen en Él. Hoy el pueblo de Dios es los creyentes. ¿Crees en Dios? Dios está haciéndonos un llamado. Dios nos llama a reverenciar su presencia en cualquier lugar. Pero encontramos en la Biblia personas que entendieron el llamado de Dios e intercedieron. Como David, lo leíamos en Segunda de Samuel, que él ora y dice: yo soy responsable, Dios mío. Mírame a mí y a la casa de mi padre. Y entonces el siervo de Dios fue y le dijo: levanta un altar. Y lo hizo para Dios. Y cesó la mortandad. Dios escuchó la oración de intercesión de David. Éxodo capítulo 32. Encontramos a Moisés orando
dice el Señor. Después del becerro de oro, de la gran idolatría del pueblo, el Señor dice, levántense. Quien esté por el Señor, reúnase con Moisés. Así ha dicho el Señor Dios de Israel, ponga cada uno su espada sobre su muslo y pasen y vuelvan de puerta a puerta por el campamento y maten a su hermano, a su amigo y a su pariente. Dios mandándoles matar a sus amigos y familiares por la idolatría. Hermanos, es tremendo lo que leemos en Éxodo capítulo 32. No es ningún juego la idolatría. No es ningún juego hablar de la gloria del nombre de Dios. No es una fábula. Dios creó el universo y Él es su supremo rector y le debemos reverencia. Los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Cayeron del pueblo aquel día 3,000 hombres aproximadamente, muertos a filo de espada de sus amigos y parientes. Y les dijo, hoy han consagrado al Señor. Cada uno lo ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que el Señor nos perdone. Ustedes cometieron un gran pecado, les dijo Moisés, pero yo subiré al Señor a orar. Quizá el Señor quiera perdonar el pecado. Moisés volvió a la presencia de Dios y le dijo, te ruego por este pueblo, ha cometido un gran pecado, se hicieron dioses de oro. Señor, perdona ahora su pecado. Y si no, quítame ahora de tu libro que has escrito. Intercedió, se puso en medio entre el pueblo y Dios como un intercesor. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a él quitaré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, he aquí mi ángel irá ante ti, pero en el día del castigo, yo castigaré su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por la idolatría. Números capítulo 14. Una oración de intercesión. ¿Alguien entiende que Dios nos está hablando a través de todas estas circunstancias para interceder? Números capítulo 14. Se rebelaron contra el Señor los israelitas una vez más. Moisés intercede otra vez y dice al Señor, van a oírlo los egipcios y van a decir que tú estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías y que tu nube estaba sobre ellos, de día ibas delante de ellos, de noche la columna de fuego, de día la de nube, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo, Dios no pudo meter a este pueblo, por eso los mató en el desierto, porque no pudo meterlos en la tierra prometida. Le preocupó a Moisés el nombre de Dios. Moisés comenzó a comprender de lo que se trataba y comenzó a interceder por la gloria de Dios. Yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor. Estaba preocupado, abrumado por lo que se pudiera decir acerca de Dios. ¿Cómo se siente usted, hermano, hermana? ¿Cómo te sientes tú, joven?
acerca de la gloria de Dios. Cada vez que tomas una decisión, cada vez que haces algo, cada vez que participas en algo, cada vez que publicas algo, cada vez que haces una tarea, una actividad, pasa por tu mente. ¿Cómo dejarás después de tus acciones, participaciones, palabras, actitudes? ¿Cómo dejarás al nombre de Dios en la mente y en el corazón de los que te ven? ¿Cómo dejarás al nombre de Dios? Moisés estaba sinceramente abrumado por la gloria de Dios. Y dice, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Estoy en el versículo 18 de Números 14. Que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Perdona ahora el pecado de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Y como has perdonado a este pueblo desde el principio que lo sacaste de Egipto hasta aquí. Y entonces el Señor le respondió a Moisés, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Pero dice, más ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra que juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Regreso a Romanos capítulo 5 para terminar. Jóvenes, hermanos, ¿cuántos de ustedes han empezado a entender que Dios a través de las circunstancias nos habla? Que Dios emplea aún tragedias tan grandes como la que la humanidad hoy está experimentando, enfermándose personas que tanto amamos y muriendo nuestros seres queridos y cercanos. Romanos capítulo 5. Hay una esperanza. Pero ¿cuántos de nosotros ya entendimos que Dios nos está llamando a arrepentirnos, a reflexionar, a dejar atrás el pecado, la idolatría, a buscar su gloria, a participar en el engrandecimiento de la gloria de su ser? Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que sí. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestro sufrimiento. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente
Habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora hemos sido justificados por su sangre. Con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. No solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Amén. Efectivamente, mis amados hermanos, Dios es omnipotente. Yo elijo habitar bajo su sombra. Yo me quiero esforzar cada día por reflexionar en la grandeza de su ser y cada día confiar más en él. No hay nadie más en quien confiar acerca de nuestra salvación. Maldito el hombre que confía en el hombre. No ponemos nuestro corazón en las estadísticas, en ningún pronóstico, en ninguna posible proyección que el hombre haga acerca de la enfermedad, sus contagios, o bien de las circunstancias de la economía como efecto de esta pandemia mundial. Ponemos nuestro corazón y nuestra confianza en Dios. Dios tiene un propósito para todo lo que ha estado pasando. Yo les aconsejo que seamos cautelosos, que no tomemos a la ligera los cuidados que debemos tener. El avisado ve el mal y se esconde, los simples pasan y reciben el daño, dice el proverbio. Por lo tanto, seamos muy cautelosos, usemos al salir de casa cubreboca, no salgamos si no es necesario, pero si es necesario, vamos a cubrirnos bien, vamos a usar el gel antibacterial, lavarnos las manos, mantener 1,5 metros, 2 de distancia con toda la gente, no estar en lugares encerrados con otras personas, todo lo más que sea posible, sanitizar las áreas. Pero después de hacer todo esto, que es importante hacer y con lo que debemos cumplir, ojo hermanos, démosle a Dios la gloria. Démosle a Dios la gloria. No serviría de nada cuidarnos si no entendemos que Dios nos está hablando a través de esta circunstancia. Démosle a Dios la gloria. Vamos a reflexionar en Dios, en su llamado, en sus estatutos y decretos. Vamos a reflexionar en Él porque Él nos está hablando. Y vamos a comenzar de nuevo. En cualquier aspecto de nuestra vida en el que hemos fallado, vamos a comenzar de nuevo. Vamos a reiniciar cualquier proceso con tal de darle a Dios la gloria. Vamos a dejar atrás cualquier aspecto con el que no le hemos dado la gloria. Y vamos a reconocer que hemos cometido tantos errores. Vamos a reconocer que hemos pecado. Vamos a interceder por nuestro país, por el mundo, por su iglesia, por su pueblo. Vamos a interceder por nuestros seres queridos llamados que ya están padeciendo circunstancias. Entre ellos, oremos por la familia Villanueva, como ya lo hemos dicho, porque ya aparecieron algunos contagios confirmados ya con esa prueba, al menos confirmado en la vida y en la persona de nuestro hermano Simón. Todavía sabemos que se esperan resultados de Verónica y sus hijos. Oremos por ellos. Oremos por todos. Vamos a interceder al Señor
Vamos a llenar nuestro corazón de un deseo de interceder, de no juzgar a nadie, de no pensar que alguien está padeciendo una enfermedad u otra por causa de su pecado, sino todos padecemos, absolutamente todos, por nuestro pecado. ¿Quién es libre de pecado? No hay ni uno solo, hermanos. No hay una sola persona de nosotros que pueda levantar la mano asegurando que su corazón está libre de pecado. Vamos a ser sinceros ante Dios. Él es omnipresente. Le debemos reverencia a su presencia en todo lugar. Con esto terminamos. Espero poderles dejar una buena reflexión para estar orando, para redoblar esfuerzos de oración por su iglesia, por su pueblo, por la eternidad, y a la vez mantener confianza y paz en el corazón. Cuando en el Salmo 91 nos habla de que Dios nos librará de la peste destructora, eso no significa para nosotros, su iglesia, que Dios no permitiría que nos enfermáramos. No es lo que significa si alguien piensa así. Está muy equivocado quien piense así. Porque los mismos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo se enfermaron y también ellos fueron usados para sanar a otros. También nuestro Señor Jesucristo aprovechó las enfermedades para anunciar su reino. Y él aclaró, evidentemente, que no vienen todas las enfermedades por causa de un pecado, pero sí con un propósito. Entonces, no juzguemos a nadie, no pensemos que Dios estaba obligado a que no nos enfermáramos. No es así. Lo que significa el Salmo 91 es que Dios preserva nuestra alma de cualquier contagio de idolatría. Dios va a preservar nuestra alma para la eternidad. Dios no va a permitir que nada desvíe el corazón del creyente para que se pierda, sino que le salvó y le va a preservar en perfecta salvación hasta el final. Por eso termina el Salmo diciendo, me mostrará su salvación. Si no fuera así, entonces los mismos apóstoles, discípulos de Cristo que fueron usados en algún momento para sanar a otros, ellos mismos habrían muerto en sus pecados. No, hermanos, Dios permite que las adversidades visiten la casa del bueno y también la casa del malo, como leemos en Mateo capítulo 7. La diferencia es que el creyente, aunque le visitan también las adversidades, él está fincado sobre una roca. Y el inconverso está fincado sobre la arena. Su vida no tiene solidez, no tiene refugio, no hay castillos, no hay firmeza. Cuando vengan las adversidades será destruido eternamente. Pero el creyente, cuando vengan las adversidades, será purificado y será salvado para la gloria de Dios. No tengamos la expectativa de que no nos enfermaremos. No tengamos la expectativa de que Dios nos debe algo. No, hermanos, démosle la gloria a Dios en la salud y en la enfermedad. Démosle la gloria a Dios bajo las circunstancias afables, de descanso, de paz. Pero también démosle la gloria a Dios bajo las circunstancias difíciles, de prueba, de angustia o aún de enfermedad, incluso de muerte. Padre, te damos gracias. Cuán bueno has sido con nosotros. Cuán grande tu misericordia y tu amor. No lo podemos comprender. Sobrepasa nuestro nivel de entendimiento. Todo el amor misericordioso que nos has mostrado a estas simples criaturas. Pero también hemos comprendido claramente que nos amas y ese amor prevalece, que nos elegiste con un propósito y lo cumplirás. Y sabemos que ese propósito
en gran manera contribuye a la gloria de tu ser. Guíanos, Señor, para ser fieles administradores de tus verdades, de los dones y recursos eternos o celestiales que nos has dado, para darle más valor a lo eterno que a lo temporal, y que nuestros corazones crezcan en confianza, en fe hacia ti, que nuestra mente crezca en conocimiento de ti, y que así nuestro testimonio permita que muchas más personas te escuchen el Evangelio, escuchen de tu grandeza, Señor, te conozcan y te glorifiquen. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén.